ustedes bienvenidos a la pantalla de Telefe Rosario. Estamos en una nueva edición de Plan A y por supuesto hoy vamos a hablar de un tema que nos influye a todos, sin lugar a dudas, porque para bien o para mal. Para mal podríamos decir cuando tenemos una sequía extrema y también cuando hay inundaciones por la cantidad de lluvia caída. Estamos hablando del fenómeno del Niño, de las condiciones climatológicas que nos ponen de buen humor o de mal humor. Y si el cambio climático realmente existe, bueno, de todo eso vamos a hablar en este informe que ponemos para luego charlarlo con nuestros invitados. En septiembre pasado, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó que ya ingresamos al fenómeno del Niño. Es un patrón climático natural asociado al aumento de la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial y cambios en la atmósfera que incluyen el clima de todo el mundo. Lo estamos viendo en Brasil, con sensaciones térmicas que superan los 60 grados, y hace unas semanas, con un devastador huracán en Acapulco, México. En Argentina, cuando el Niño aparece, suelen aumentar la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones en gran parte del país y se incrementan las tormentas extremas, las inundaciones y las crecidas de los ríos. Tras 3 años de sequía, desde septiembre venimos con lluvias intensas y sorpresivas, con niveles que superan los normales y días de mucho viento que nos obligan a cambiar planes todo el tiempo. ¿Cómo nos preparamos ante las alteraciones climáticas del Niño? ¿Qué efectos produce en las ciudades y en nuestras casas? ¿Qué pasará en diciembre con tantos eventos al aire libre? ¿Cómo le irá al campo con estas lluvias? ¿Tendremos olas de calor extremo? Ahora en Plan A, Tiempo Loco, el Niño altera el clima. Bueno, ahí estamos, lo presentamos. Tiempo loco, y sí, nos levantamos, miramos al cielo, como escuché por allí decir que hay que mirar al cielo, y nos encontramos con que está el sol y después llueve. Bueno, y todas estas temperaturas que han quebrado marcas históricas. Nos encontramos con Luis Blota, ingeniero agrónomo, especialista en climatología, Oscar Mongelat, meteorólogo, director del Grupo Cazatormentas del Sur, y Gonzalo Ratner, director de gestión de riesgos y protección civil. Bueno, a todos muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con Oscar, por la pasión esta de ser meteorólogo, climatólogo. Hay una diferencia, después lo vamos a ahondar, ¿no? Pero quería saber un poco cómo nació esto en vos, ¿no? Desde muy chico escuché por allí. Voy a tener que realmente informar mi edad, si es que desde muy chico. Pero desde ya agradezco la invitación. Realmente, o sea, es un gusto estar con ustedes y charlar de estos temas. Y aprovecho que nombraste al Grupo Cazatormentas del Sur para enviar precisamente un saludo a todos los miembros del Grupo Cazatormentas del Sur, porque es un lugar en donde se pueden debatir temas que normalmente no están en los grandes medios de difusión. Claro. Y en el punto de cómo a mí me apasiona esta rama de la física, sí, realmente nace desde muy chico. Yo tuve la suerte de tener un padre que era un enamorado de la naturaleza y la verdad que me lo transmitió muy bien. Y sobre todo el hecho de sorprenderme, como nos estamos sorprendiendo a veces ahora con los cambios de tiempo, él lograba anticiparlos. Y no tenía ninguna preparación, o sea, en meteorología no sabía nada, no era técnico de nada, y sin embargo, lo que él decía, ¿no? Observaba el bicherío y ya sabía qué era lo que iba a suceder. Y en esas previsiones realmente tenía un grado de certeza muy grande, que fue lo que a mí me llamó mucho la atención cuando uno empezó a adquirir conocimientos mucho más técnicos, o sea, lo pudo relacionar, o sea, con ciertos eventos, o sea, cómo se preparaba la naturaleza y cómo realmente, o sea, con algún instrumento se podían también medir lo que estaba sintiendo la naturaleza. Pero en todos estos años que llevo dentro de la meteorología, yo nunca dejé justamente de hacer esa parte, digamos, de la observación de lo que hace realmente la naturaleza cuando se prepara para un evento muy fuerte. A mí me quedó una frase de algo que leí y te escuché decir que cuando uno sale hay que mirar el cielo. Exactamente. No, claro, bueno, los que saben, uno mira y ve las nubes nomás, qué sé yo, no sé. Y después el tema del bicherío. ¿A qué te referís con eso? Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que todo lo que nos rodea, o sea, todo digamos, el aspecto de los insectos que nos rodean, si están todavía sobreviviendo en este planeta, es porque también aprendieron a convivir con el planeta. Y si aprendieron a convivir es porque también han hecho digamos así, un raconto de experiencias que les permite anticiparse a distintos fenómenos, de lo contrario hubieran desaparecido. Sí, Entonces,
teniendo en cuenta esa inteligencia natural, o sea, podemos observar mucho realmente de la actividad de los insectos que nos rodean para también anticiparnos a ciertos eventos que nos pueden poner en peligro a nosotros mismos. Claro, ellos se anticipan justamente. Absolutamente. Así es. Osvaldo, climatología, meteorología, tiempo, clima. Siempre se nos confunde. Bueno, a los que estamos en los medios muchas veces el clima, Claro. el tiempo, Claro. el meteorólogo. El clima es un poco la historia. Por ejemplo, se define un clima, el clima rosarino tiene que tener como mínimo entre 30 y 40 años. Ajá. Entonces uno encuentra que, por ejemplo, es templado. Pero eso no tiene nada que ver con la condición de la atmósfera. Las condiciones de la atmósfera son estudios del meteorólogo. Entonces, hay El una día a día. separación hora por hora, día tras día, semana tras semana. Por eso que cuando se dice clima loco, no, es tiempo loco. Tiempo loco. Pero voy a agregar algo climatológico. Lo loco es lo normal. Ajá. O sea que este clima está estabilizado desde hace unos 12.000 a 15.000 años. Es decir, que lo que está ocurriendo ahora Absolutamente ya ocurrió. intrascendente. Esto es importante, porque decimos, ¿por qué nos está pasando Claro, esto? absolutamente intrascendente, que un poco tiene que ver con la medicina. Cuando uno recibe una enfermedad muy grave y el médico, sin decirlo, dice, esto es normal. Y entonces, Pero para el individuo no es normal. entonces pregunto, ¿el cambio climático es cierto o Bueno, no? Yo lo miro a Oscar porque ya tiene ganas de responderme. entre pero bueno. Monserrat y Blota hay una resistencia. Bien. No me gusta la palabra escéptico, porque lo que está diciendo escéptico es como que la ciencia va para un camino y nosotros nos quedamos al costado. Y no es así. Primero, el cambio climático por el humano, por el hombre, o antropogénico, no es una teoría, no es una hipótesis, es apenas una conjetura que nunca la ciencia lo ha podido pasar a una categoría más pesada. Ese es el consenso que podría haber, pero no es necesario. Para estos dos personajes que estamos acá, Claro. de Justo. ninguna manera existe un cambio climático por el humano. Bien. Sí están los cambios climáticos de la naturaleza. Bien. Entonces quiero preguntar algo con respecto a esto, porque digo, la deforestación en el Amazonas, la deforestación en el norte argentino. No, ¿Provoca la un desaparición absoluta del Amazonas, Bueno. la eso- desaparición absoluta, ponemos unas 100 bombas atómicas de 50 megatoneladas y desaparece absolutamente el Amazonas. El clima no cambia, porque el clima está definido por los océanos. Ese es un cambio paradigmático Bien. que se produjo hacia los años 50, 60 del siglo pasado. Lo que ocurre con una deforestación son descomunales procesos de erosión, de contaminación, pero no climáticos. Entonces hablamos de contaminación ambiental. Que sería como tener un chocón, 100 chocones, 1000 chocones, Amazonas afuera. Los continentes son muy chiquititos y los océanos son muy grandes. El 74% del planeta son los océanos. Bien. ¿De dónde vienen las tormentas? Del Es ni- una pregunta el de mi niño, infancia. la niña viene Hay justamente. una pregunta de mi Exacto. infancia, así como él tiene a su papá, yo tengo a mi abuelo. Mi abuelo era obsesionado por su infancia y las tormentas en Rosario. Entre 1896 y 1900. Las peores tormentas en los últimos 200 años se produjeron así. Por ejemplo, en 2012, en Rosario llovieron 1960 milímetros, 900 más que el promedio. En 1898 cayeron 150 milímetros más que los 1960 del 2012. Claro. Conclusión, todo Se es repite, repetitivo. cíclico. Bueno, ya que mencionaste una fecha determinante, vamos con Gonzalo, ¿no? Porque estuvo justamente en ese momento, ¿no? De la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando tenemos este tipo de tormentas? Bueno, sí, un poco nosotros sufrimos las consecuencias de lo que explicaban ellos en cuanto a los eventos climáticos, ¿no? Y tener que dar respuesta. 2012 fue
diciembre del 2012, recordamos, fue el último año en el cual tuvimos evacuados en Rosario, ¿no? Tuvimos 350 evacuados aproximadamente, un fenómeno climático muy fuerte, con lluvia persistente que se mantuvo muchas horas. Hay que ubicar los evacuados. ¿Los evacuados fueron dónde? En ese momento en la vera del río. Se armó en la rural, se armó centro de evacuados. Claro. La verdad que la zona de Fisherton, en Palme Graneros, Nuevo Alberdi sobre todo, fue la zona más afectada. Se trabajó durante varias horas para recomponer la situación, recuerdo con bombas de achique. La verdad que Rosario tiene una historia ligada, ¿no? A inundaciones ligadas al río, a desbordes de arroyos. Y creo que a partir de 2012, estos 11 años, se ha trabajado mucho, pero no solo en cuestiones estructurales, ¿no? Que son las necesarias, obviamente, sino también en cuestiones no estructurales que tienen que ver con procedimientos, con capacitación, concientización, protocolos. Nos ha llevado a no tener que seguir dando respuesta en los mismos lugares, y un poco la gestión de riesgo apunta ahí, claro, ¿no? A partir de un hecho adverso, tratar de mejorar el estado de vulnerabilidad de la persona que sufrió el hecho adverso, para no devolverla al mismo estado de vulnerabilidad. Nosotros atravesamos fenómenos como el del 2015-2016, que fue el último niño, que fue un niño fuerte. Nosotros en Rosario ese año tuvimos meses con 4 veces el promedio de lluvia, digamos. Tuvimos un mes que fue 4 veces el promedio de lluvia del mes, y no tuvimos evacuados, pero creo que mucho tuvo que ver la preparación para afrontar los fenómenos. Claro. Pasa mucho por ahí, ¿no? Bien. Oscar, este niño que viene ahora, ¿qué condiciones tiene el niño principalmente para...? Bueno, en este momento tenemos... A diferencia de la niña y... Bueno, recordemos las dos diferencias que son fundamentales. O sea, cuando nosotros estamos en condiciones niña, lo que nos afecta sobre nuestra región es una falta muy importante de lluvias. O sea, con el niño sucede lo contrario. O sea, se producen lluvias mucho más abundantes, y precisamente esas lluvias abundantes son provocadas por fenómenos de tormentas eléctricas muy importantes. O sea, que ese es otro factor también a tener en cuenta. O sea, nosotros no tenemos lluvias copiosas de nubes tranquilas. O sea, las lluvias copiosas se dan de las peores nubes de tormenta. O sea, todo lo que acompaña a un evento de grandes lluvias tiene que ver también con un conjunto de fenómenos que están directamente relacionados con la actividad eléctrica de esas nubes. Claro. Entonces, ahí tenemos un problema mucho más fuerte también. Porque, ya les menciono, nosotros tenemos catalogados a los fenómenos meteorológicos, ¿no es cierto?, en orden de importancia por su peligrosidad. El peor fenómeno meteorológico en cuanto a muertes en el mundo son las descargas eléctricas. ¿Se pueden prever esas? Es decir, ¿se pueden pronosticar? Sí, o sea, vos pronosticás el evento de tormentas. Claro. De ahí en más, lo que queda justamente es la posibilidad que ante un evento de tormentas el rayo esté presente. Más de 10.000 muertes al año tenemos en el mundo por descargas eléctricas. Muchísimo más que los tornados, que los huracanes, que todos los fenómenos meteorológicos juntos. Y ese por ahí es algo que se desconoce un poco. Cuando nosotros empezamos a tomar información, como somos un grupo independiente, no solamente nos basamos en la información del Servicio Meteorológico Nacional, sino que tenemos la posibilidad de ir a varias fuentes. Y entre esas fuentes, una de las más confiables para mí, o sea, es la Oficina de Meteorología Australiana. Porque a ellos el fenómeno del Niño, por ejemplo, los afecta en forma contraria. O sea, los afecta con unas sequías tremendas. Entonces tienen una vigilancia muy eficaz sobre el desarrollo de los fenómenos. Ha habido casos que desde nuestro grupo anticipamos tanto la presencia del niño o de la niña, hasta a veces con más de 30 días previos a que sacara un informe oficial nuestro servicio meteorológico. Claro. Recién creo que mencionaste la diferencia entre el niño y la niña, ¿no? Sequía, pero en Australia se da al revés, ¿no? En Australia se da al revés. O sea, una muy pequña parte de ellos recibe lluvia más abundante. ¿Y por qué niño o niña? ¿Por qué se le puso niño o niña? Y en realidad, o sea, nace primeramente por el niño. Se da un fenómeno recurrente en las costas del Perú, que era justamente la presencia de aguas muy cálidas cercanas a la fiesta de Navidad. Entonces, a partir de ahí se lo identificó a ese fenómeno como el niño. Y la contraparte quedó justamente como la parte, digamos, femenina. O sea, el niño ya estaba, digamos, presente, se hacía presente con lluvias abundantes. Su contraparte tendría que ser una niña. ¿Cómo actúa Defensa Civil, Protección Civil, ante este pronóstico de tormentas eléctricas? Cuando dicen probables tormentas eléctricas, ¿qué hacemos? Sí, por eso trabajamos mucho, la verdad.
Nosotros la vía de información que difundimos siempre es la oficial, la del Servicio Meteorológico. Tenemos que difundir los alertas, los niveles de alerta, los colores, pero también usamos como vía de información, tanto seguimos la página obviamente de Casas Tormenta, la información que generan los profesionales, tenemos aficionados que también colaboran, hay un grupo también que es el tema del SAT, que está muy vigente hoy también, que nos provee información. Todas las vías de información son válidas para trabajar en prevención. Bien. Y lo que hacemos es trabajar en conjunto con ustedes, con los medios de comunicación, para llevar medidas preventivas. Claro, cuando se determinan los alertas. Exactamente. La alerta amarilla, la alerta roja, ¿cuándo se determina eso? Es el Servicio Meteorológico lo determina de acuerdo al pronóstico, cuando hay pronóstico de tormenta fuerte para una región. Lo bueno es que ahora son temporales, no es que estamos en alerta un tiempo tan largo, sino que abarca un periodo del día. ¿Cuáles son todos los Hay alertas? 4 periodos del día, que es madrugada, mañana, tarde o noche, y se entra en alerta de acuerdo a la gravedad del fenómeno. Cuando estamos bajo alerta, en realidad en la previa, cuando ya sabemos que va a haber una alerta para un periodo, tratamos de trabajar mucho con los medios de comunicación en difundir esto para que la gente se prepare. Claro. Lo ideal es prepararse para afrontar el ¿Qué fenómeno. significa, por ejemplo, una alerta naranja o una alerta amarilla? Mencioname eso. Bueno, una alerta amarilla de acuerdo al fenómeno que se espera y está dado de acuerdo al nivel de precipitaciones. Cuando supera los 80 milímetros en menos de 12 horas, pasamos a nivel naranja, ¿no? Bien. De acuerdo a la fuerza del fenómeno. De todas formas, la comunidad se tiene que preparar, tanto para el amarillo como para el naranja, se tiene que preparar de forma similar, tratar de tomar medidas preventivas que comienzan en casa con medidas sencillas, ¿no? Asegurar elementos que pueda desplazar el viento en balcones, terrazas, mantener la higiene de nuestros desagües, canaletas. ¿Cómo ayuda la conducta ciudadana en esto? ¿Se ha puesto realmente las pilas, digo, en tomar las medidas de prevención? Yo creo que hemos avanzado mucho, sobre todo con los alertas por viento, que muchas veces se descuidaban, se desconocían, y hoy en día se toman muy en cuenta los alertas por viento. Tratamos de que sea así, lo trabajamos mucho con los medios de comunicación, porque las consecuencias del viento en los fenómenos climáticos creo que son los más dañinos, ¿no? La actividad eléctrica es la que más muerte genera y el viento es el que más daño material genera, ¿no? Así que las dos cosas hay que prestar atención. Una tormenta no es solo lluvia, ¿no? Como lo decía bien Oscar, la actividad eléctrica. Por eso tenemos grupos de difusión, todos los clubes de la costa, por ejemplo, ante la evacuación de la playa pública que está en la Florida y Cataluña, se le informa a todos los clubes de la costa que hay actividad eléctrica cerca y que tomen sus medidas preventivas. Creo que la prevención pasa por la comunicación. Bien. Osvaldo, te vamos a preguntar, ¿qué niño vamos a tener en esta temporada? Porque ya estamos viendo sensación térmica de 60 grados en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Estamos teniendo mucha suerte. Estamos teniendo mucha suerte todavía. Bueno, además que las niñas fueron moderadas a débiles, que podrían haber sido fuertes. La última vez que tuvimos 3 niñas fuertes seguidas, que es un acontecimiento que ocurre cada 1500 años, 3 niñas fuertes o 3 niños fuertes, fueron hacia los años 1680. Nunca más se ha producido esa secuencia. Sí puede ser un fuerte y 2 débiles, 2 fuertes y un moderado, pero bueno, la buena noticia es que estamos en presencia de un niño. ¿Qué quiere decir eso? Más bien entre moderado y leve. ¿Y cuánto tiempo dura esto? Bueno, otra buena noticia, porque el niño no es el mejor fenómeno para la Argentina agrícola ganadera, sino que el mejor fenómeno es el neutro. Y ya está pronosticado que el niño, que es entre moderado y débil, va a pasar hacia mayo, junio a neutro. O sea que la Argentina ingresó entre enero y mayo a niño, que no es la mejor condición. Y luego hacia mayo, junio a neutro. Y de ahí va a continuar sin saber cuánto. Pero lo que quería entonces insistir sobre este tema de que estamos ante un niño débil a moderado, es que para nada ese fenómeno niño o niña o neutro afecta a un punto del universo, que sería Rosario. Claro.
Lo que afecta a Rosario son las condiciones atmosféricas generales. Acoplándome a lo que vos decís, quería preguntarle también a Oscar. Digo, esto de que muchas veces se le dice, el servicio meteorológico le erró en el pronóstico porque dijo que iba a llover y no llovió. Llovió un día antes. O sea, pero en los grandes periodos sí, es como que se da más certeza, ¿no? Mira, ¿puede ser o la percepción? A ver, Oscar. Hay un error de concepto en cuanto al pronóstico, que lamentablemente también lo fomenta el Servicio Meteorológico Nacional al realizar pronóstico por ciudades. Porque en realidad, o sea, las condiciones meteorológicas se dan sobre una gran área, un área muy extensa, dentro de la cual está la ciudad de Rosario, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes van a la página del Servicio Meteorológico, dice pronóstico para tal localidad, tal ciudad. Cuando en realidad esa área está dentro de un área mucho más extensa donde seguramente en algún punto las condiciones de pronóstico se cumplen. Bien. El punto está en que justamente de la manera en que se informan los pronósticos no dan a entender de que Rosario está dentro de un área muchísimo mayor de esa información. O sea, se ha mejorado mucho con el tema de los pronósticos. O sea, si ustedes supieran cómo trabajábamos nosotros hace 40 años atrás con la recepción de información, hoy tienen absolutamente una cantidad de herramientas que hasta harían bastante difícil, o sea, tener un hierro en el pronóstico, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Vamos a ir a una pausa. Está interesante el tema, por supuesto, el clima, ¿no? El fenómeno del Niño y todo lo que estamos pasando. Pero antes de la pausa tenemos una indicación, un consejo para ustedes. Y tiene que ver con Mar Azul, porque vamos a una excelente sugerencia de Tucumán y Constitución, pescados de mar y río, calidad y atención que van de la mano en Mar Azul, en tu roticería, platos que te van a sorprender. Sin lugar a dudas, es el lugar. Envíos a domicilio a toda la ciudad, Funes y Roldán. Con Mar Azul llegás a buen puerto, Tucumán y Constitución. Y cuando regresemos, seguimos hablando del tiempo, el tiempo loco, fenómeno del Niño. Bueno, y aquí estamos en este segundo bloque para seguir hablando del fenómeno del Niño, del tiempo, y con las altas temperaturas, ¿no te comerías un rico helado? Bueno, te doy este mensaje, este consejo: Río Helados, los helados más ricos, por supuesto elaborados con dedicación y las mejores materias primas. Sigue celebrando sus 50 años en la ciudad. Te regalan en el día de tu cumpleaños un helado de 2 bochas, solo presentando tu DNI. Río Helados, en Funes, Roldán, en toda la ciudad de Rosario y ahora también en La Favorita. Y bueno, de este rico helado vamos a seguir hablando del clima, del tiempo. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando uno dice, se viene la ola de calor? Oscar. Cuando se viene una ola de calor, normalmente recordemos que se va a hacer ese informe en verano. Y muchas veces uno se pone a pensar, ¿no? O sea, también cuando se emiten este tipo así de alertas, en que tal vez no nos dimos cuenta, y nosotros tuvimos padres y abuelos que eran realmente superhombres y supermujeres, porque pasaron exactamente los mismos fenómenos que nosotros estamos soportando. Sin aire acondicionado. Sin un ventilador. Claro, sin ventilador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, está pasando que en realidad por ahí estamos sobrealertados y nos estamos olvidando de lo primordial, que era justamente que nosotros también formamos parte de la naturaleza. Y en realidad somos nosotros mismos una estación meteorológica, o sea que podemos anticiparnos a los cambios de tiempo, pero en forma perfecta, si realmente nos reconociéramos. ¿Qué pasa? ¿Nos acostumbramos a la comodidad y al confort? ¿Al aire acondicionado? Y antes... y entonces por eso la ola de calor se siente más. Quiero traer a colación esto del aire acondicionado, claro, porque las recomendaciones que efectuamos sobre una ciudad es cómo mejorar la arquitectura urbanística, climatológica, para que los fenómenos no sean... Porque cada vez la ciudad se hace más grande,
se ponen barreras de edificios. Eso es otra pregunta, justamente. Las construcciones. Entonces, los que están a favor... Modifican, ¿no? Los que están a favor de las edificaciones dicen, San Pablo tiene casi 30 millones de habitantes. Así es. Nueva York tiene 45 millones de habitantes. Pero Nueva York subsidia la electricidad alevosamente. Entonces, los equipos de aire acondicionado, ya directamente la gente es como que ni sabe el tiempo, porque sale del auto, entra a la casa, todo con aire acondicionado. Ese es un fenómeno insoportable. Lo que tiene que hacerse es una ciudad acogedora. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, primero con control urbanístico. Se han bloqueado en la calle Corrientes y Rioja un edificio que iba a ser monumental, y eso trae más calor. Claro. Naturalmente, eso agiganta los calores. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de la ola de calor, las recomendaciones son importantísimas sobre las personas en riesgo, que son los bebés y los ancianos, sobre la hidratación adecuada. Es muy común que no tomen más de 1 litro de agua. Y bueno, el médico, el meteorólogo, el de defensa civil, tome un poquito más de 1 litro de agua. Lo que quiero comentar como mala noticia es que desde los años 2020 hasta los 2070, el clima sudamericano, el clima de Rosario, va a volver a ser más seco. Va a haber menos, pero gracias a Dios, estos años nacimos ahora con niños. Entonces el niño nos protege, digamos, en el sentido de que va a haber lluvias. Pero cuando los fenómenos sean más neutros o niña, estos 50 años que vienen vamos a tener más olas de calor, más temperaturas nocturnas peligrosas. Las peligrosas son las que suben más de 29 grados. Bien, claro. Y las que superan al mediodía más de 40, 41, 42. No nos olvidemos que en 1957 Rosario tuvo 42,7. Y en 1940 tuvo... ¿Cuál es el promedio de Rosario? Y no, mucho más bajo. Mucho más bajo. Estamos hablando de situaciones extremas que es necesario protegerse. Bien, bien. Gonzalo, situaciones extremas. Me dio el pie justo para... ¿Qué hacemos en situaciones extremas cuando se producen las tormentas, cuando tenemos pronosticadas tormentas eléctricas? ¿Qué le recomendamos a la gente? El deber ciudadano puesto al servicio de todos, ¿no? Sí, para ayudar a ustedes también, ¿no? Sí, la verdad que nos ayudamos entre todos. La verdad, comienza en casa, la prevención comienza en casa. Nosotros tenemos preparados protocolos de actuación, se arman cuadrillas de refuerzo, hay un protocolo de respuesta para reconstituir la ciudad después de una tormenta, pero ayuda muchísimo la pequeña acción que cada uno puede hacer en casa. El tema de la boca de tormenta, por ejemplo. La limpieza, la higiene de nuestra vereda, ni siquiera extendiéndonos a la cuadra, nuestra vereda, nuestras hojas, cualquier elemento que pueda obstruir la boca de tormenta, una botella, una bolsa, si nosotros eso podemos juntarlo, ponerlo dentro del contenedor, embolsarlo, colaborar con la higiene de nuestra cuadra, la verdad que ayuda. Nuestra manzana ayuda a nuestro barrio y en general, si todos tomamos la misma conducta, terminamos ayudando a la ciudad a afrontar fenómenos que pueden ser fuertes, que nos van a generar un impacto, pero va a ser menor, lo vamos a poder mitigar si lo hacemos entre todos. Papeles, plásticos, la gente tira todavía menos que antes ahora. Vamos a decir la verdad, pero todavía hay quien deja las cositas. Todavía esa conducta existe, sí, hemos trabajado mucho en la comunicación, las áreas de higiene han trabajado en comunicación, se ha mejorado mucho, pero tenemos en la ciudad zonas de doble barrido horario, zonas del centro donde pasa 2 veces el barrendero y todavía seguimos encontrando objetos. ¿Qué consejos le damos a la gente cuando se producen estas tormentas? Se descuelgan cables en la vereda, no salir, avisar. ¿Qué hacer? Nosotros ahí siempre hablamos de tres etapas, ¿no? Una es el antes, que lo hablamos ahora entre todos, qué hacer antes. Ahora, durante el fenómeno, evitar los traslados innecesarios. Uno habla de esa frase, parece sencilla, hasta tonta, pero es fundamental. Durante la tormenta no hay tarea preventiva a realizar. Ya se perdió el tiempo de la prevención. Pasamos al tiempo de mantenernos en el lugar seguro, no exponernos, no guardar el auto, no salir a limpiar nada durante la tormenta, porque ahí es el mayor riesgo. Claro. Y después de la tormenta viene la etapa de reconstrucción, que tiene que estar a cargo de profesionales por el riesgo, pero el vecino ¿en qué puede colaborar? Identificando las situaciones, activando el 103, contando qué es lo que ve,
y tratar de no intervenir, porque una rama caída que uno lo ve como una simple maniobra de sacarla, ponerla en la vereda, muchas veces tiene involucrada cables, la zona está electrificada, hay agua, entonces siempre... Avisar, esperar y paciencia en esa situación. Es fundamental eso. Bien, situaciones extremas, tormentas eléctricas causan muchas muertes. ¿Qué prevenciones tenemos con respecto a esto? Bueno, cuando se primero, anuncian como tormentas eléctricas. Justamente como decía recién acá el compañero, la idea fundamental es trabajar directamente en la prevención, y la prevención arranca individualmente. O sea, cuando nosotros hablamos de prevención, lo fundamental es tener información. Y la información siempre tiene que provenir de un ente confiable, que justamente vamos a confiar en las entidades oficiales. Porque llega el momento en que empiezan a haber algunas situaciones y empiezan a circular mensajes por todos lados donde no dan ni ¿Qué tipo de situaciones? Por ejemplo, suponte que empezamos a tener un riesgo de altas temperaturas. O sea, hace una semana atrás, o sea, circuló un WhatsApp que hablaba de un domo de altas temperaturas instalado. No daban ni ubicación, ni fecha probable, ni una fuente confiable. Y sin embargo la gente lo seguía reenviando. Claro. Entonces se forma una cadena, digamos, de falsedades que es bastante difícil después contrarrestarla. Entonces, cuando uno necesita información, hay que recurrir a la información oficial. O sea, si hay una alerta emitido, salvo que haya una información meteorológica muy confiable en contra de esa alerta, hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa a tener en cuenta que mucha gente todavía hoy lo desconoce, nuestra región está dentro de lo que se conoce como el pasillo de los tornados. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos tiene su callejón de los tornados. La peor zona tornádica del mundo está en Estados Unidos. Nosotros tenemos la segunda. O sea, estamos en una zona de riesgo de tornados. Y simplemente es recordar el 10 de enero del 73, San Justo, provincia de Santa Fe, el peor tornado fuera de los Estados Unidos sucedió en San Justo. ¿Y qué cosa, no? O sea, el mismo año nevó. O sea, ¿estamos preparados para ese tipo de fenómenos climáticos? Desde mi esfera de experiencia personal, yo te diría que no. O sea, de la cantidad de cursos que yo he dado, justamente que esa es una de las, digamos, cuestiones favoritas que tiene el grupo Casa Tormenta, o sea, que hacemos docencia en cuanto a la información meteorológica para que la gente pueda tener información, o sea, que sepa dónde buscarla, interpretarla. Claro. Cuando uno habla de esta situación, le resulta asombroso que uno diga, por ejemplo, el sótano tuyo es el lugar realmente más seguro. ¿Por qué el sótano? Porque justamente, o sea, cuando estamos hablando de vientos muy fuertes, o sea, hay que empezar la protección desde abajo. O sea, todo lo que tenga que ver con debajo de la superficie sería lo más seguro, o sea, en caso de vientos muy fuertes. Luego, lugares que están muy, muy cuidados, así digamos, con mucha mampostería alrededor, por ejemplo, una muy buena escalera de hormigón, un buen baño de material. O sea, todas esas cuestiones no están incorporadas para nada. Hubo en algún momento una suerte de querer empezar justamente hasta a trabajar con las escuelas, porque no saben qué hacer en las escuelas. O sea, hemos tenido casos en la tormenta, por ejemplo, del 2006, en que llevaban a los chicos a todo un salón vidriado, o sea, cuando estaban cayendo piedras de casi medio kilo. Claro. O sea, ese tipo de información realmente hay que rescatar. Hablábamos fuera del micrófono recién con Gonzalo, de armar realmente una mesa de prevención, o sea, de que la gente sepa realmente lo que tiene que hacer. Bien. Pero individualmente, o sea, comienza justamente por nosotros el tema de la prevención. Claro. O sea, si no hay nada que hacer necesariamente, no lo hagamos, o sea, quedémonos tranquilos en casa, ¿no? Bien. ¿Querés agregar algo? Sí, claro. una asignatura pendiente. Sí, sobre el tema de las tormentas eléctricas. Sí, a tono con la escolaridad. Bien. El gobernador, que es el dueño absoluto de la jurisdicción provincial, debe ya, dentro de 15 minutos, emitir un decreto o mandar a la legislatura una ley para que 2 veces al año se hagan simulaciones de evacuaciones. Bien. Y me saco el sombrero, la gorra ante Schwarzenegger, el actor Arnold, que hace de actor en la película Kindergarten, donde él hace de maestro de alumnos de 3 años, y en Estados Unidos tienen 2 evacuaciones simuladas. Le toca justo el día. Él tiene actitudes policiales, el pobre Arnold, claro, y hace llorar a los niños. Pero esos niños van a ir a su abuelita, a su papá, al tío, a preguntar ¿por qué evacuamos? Y el niño empieza a entender que estamos viviendo en un mundo que nos tenemos que prevenir. ¿Qué puede pasar? Estos fenómenos no es que ocurren desde hace 15.000 años. No, antes hubo otros climas y probablemente
otros vientos más potentes. Más potentes. O sea que hace millones de años que esto es absolutamente normal. Claro. Por eso, señora gobernadora o señor gobernador, aplique la evacuación simulada 2 veces al Bien, año. ya tomó nota el gobernador. Por ejemplo, yo tengo una anécdota pavorosa. La Universidad de Rosario Sí, sí. tiene evacuaciones simuladas, tocan una campana, un timbre. Se hizo el procedimiento. Quedaron 30 personas adentro. Claro, falló. Falló. Ahora, te hago una pregunta. Porque hablamos de verano, hablamos de la ola de calor. ¿Vamos a seguir teniendo inviernos duros, crudos, como los que teníamos en algún momento? ¿O cada vez son más cortos? No, eso es como que no se puede definir, ¿no? Bien. Porque cada año es increíblemente diferente al anterior. Y lo que ocurre en el hemisferio norte, de ninguna manera... No se repite. De ninguna manera. Entonces, es la esfera poética, digamos. Yo No te voy a podemos ¿Qué opinas de determinar... eso, Oscar? Te voy a tirar un dato importante. Ya hace casi 12 años, o sea que la Antártida viene ganando hielo en forma constante y cada vez con mayor capacidad de formación de hielo. Ganando hielo. Exactamente. No como muchos dicen que va perdiendo hielo. Es que esa es una justamente El de las deshielo, maneras, dicen. es una de las maneras en las que se desdibuja la información. Ahí está. O sea, si vos tenés hielo en el mar, es porque primeramente tuviste hielo en la meseta antártica, ¿sí? O sea, todo ese hielo se desplaza por gravedad simplemente hacia el mar, llega un momento en que no puede mantener su unión con el continente, se quiebra y Claro. aparece el témpano. Pero no es por ningún calentamiento, es por mayor cantidad de hielo que se está formando. Y esto lo estamos viendo ahora. O sea, estamos justamente con un noviembre totalmente frío, como es típico en algunos años, y está nevando en nuestra Patagonia. O sea, todo esto tiene que ver justamente con lo que realmente sucede en el planeta. Claro. Está en ¿Y por permanente qué cambio. acá no tenemos tantos fríos como antes, duros, no sé? ¿Dónde? Acá en Rosario, en la Porque región. la ciudad ha crecido. Porque la la ciudad ciudad nos creció. protege. Bien. Por eso Es dije ciudad, la- además de- Por las construcciones. Por eso dije dónde. Claro, Bien. ¿dónde? Bien. Una bien, cosa bien. muy interesante. Por fuera de Gran Rosario, Sí. es igual. templado. Claro. Si vos vas a Wikipedia, Rosario tiene un clima cambiado. Dice, clima artificial subtropical. Es absolutamente diferente al entorno. Pero Bien. el rosarino cree que esto es natural, Claro. que es el mundo. Sí, y sí, bueno, sí. y ahí empieza el bombardeo. Del cambio climático. Del cambio climático. Está bien. Le vamos a preguntar a Gonzalo sobre un tema pendiente. Digo, el tema de los árboles que se caen cuando tenemos estas tormentas. Sé que están haciendo un relevamiento importante, pero ¿a qué se debe que se caigan árboles que no son tan añosos? Eso es lo que llama la atención. Es por el... que yo digo, cuando se hace la poda, a ver, ¿cómo es eso? Porque han dicho también que es porque se hace mal la poda, ¿no? No, la verdad que también hay que entender la característica del fenómeno y que no actúa de la misma forma en toda la ciudad. Una tormenta, un frente de tormenta que nos afecta, si uno analiza los reclamos después en un mapa georreferenciado, ve por dónde fue la mayor afectación. Claro. Entonces, entender, acá los compañeros lo pueden explicar claramente, pero en la tormenta hay distintas velocidades de viento y a veces árboles sanos pueden caer ante el efecto de la tormenta. De todas formas, estamos notando en los últimos eventos climáticos una disminución en la proporción, no la cantidad, porque lamentablemente estamos teniendo mayor frecuencia de fenómenos por el efecto del Niño que ya está generando fenómenos. Entonces la cantidad de trabajo, la verdad que es mucha, pero en relación de reclamos de arbolado, relacionándolos con cables, columnas, voladuras, la proporción de arbolado está siendo menor. Y eso tiene mucho que ver el trabajo que se hizo este invierno. La verdad que se trabajó muy duro en sacar todos los árboles que se identificaron para extracción, que estaban secos, que estaban con riesgo. Se trabajó duro en el centro. Bien. De todas formas, entendamos que estamos en una ciudad con 500.000 árboles, casi 500.000 árboles. ¿Es una buena proporción para la ciudad? Sí. Ahí Oscar me hizo una cara como Yo que... te diría que No. o sea, hasta tendríamos que tratar de equilibrarnos, o sea, por cada habitante un árbol. Claro. Y el otro punto es realmente, o sea, hacer todo lo posible para evitar que la ciudad pierda ventilación. Bien. O sea, porque a medida que avanzan las construcciones, Claro. o sea, todo ese cemento que nosotros seguimos agregando, en realidad, o sea, nos aleja del ambiente natural y también nos aleja del ambiente sano. Bien. Hay lugares que no reciben el rayo del sol Exacto. durante todo el año. Sí, sí, sí. Nos vamos finalizando con algunas recomendaciones finales. Yo quiero que me expliquen qué hacemos con las tormentas eléctricas. ¿Qué recomendaciones cada uno?
Bueno, arranco por acá, que Sí, estoy en el medio. Es fundamental ante una tormenta eléctrica, o sea, saber que seguramente vamos a escuchar algún trueno, seguramente vamos a ver algún destello en el cielo, y eso amerita, pero inmediatamente buscar un lugar cerrado. O sea, no permanecer en la intemperie es el mejor modo y manera de no ser víctima justamente de un impacto de un rayo. O sea, quedarse en su casa tranquilo. Bien. O sea, pueden ser lindos los rayos para fotografiarlos y todo, pero si no tenés mucha experiencia, quédate en tu casa. Bien, Gonzalo. No, yo sumar, porque el consejo es genial, ¿no? Sumar el hecho de que no hace falta que haya precipitación para que el rayo pueda generar víctimas. Bien. Un episodio nos ha pasado en Rosario años atrás donde siguió la actividad deportiva en un predio porque no llovía, pero se escuchaban los truenos. Claro. La verdad, escucharla, la actividad eléctrica ya es la alarma para decir. Es la alarma para ponerse a seguro, no esperar que comience la lluvia para ponerse a seguro. Perfecto. Y Osvaldo, la última recomendación. No, que pasa con el rosarino que va en turismo, tanto a la sierra o al mar, y a veces no están las banderas colocadas de que hay que abandonar todos esos lugares y se quedan disfrutando la muerte, porque los va a matar un rayo. Claro. Ha pasado en Villa Gesell. Lo que es lamentable es que digan, esta es la primera vez que ocurre. Claro. No. No es la primera vez. No es la ya primera sabemos que no. Lo último. Sí, quería agregar, la playa de Rosario, la playa pública, la Florida y la costanera ha implementado la bandera del rayo, ¿no? Hay una actividad eléctrica, se levanta la bandera y se genera la evacuación de la playa. Bien, muy bien. Muy bien por eso. Una sola cosa más, que no lo podemos también dejar de pasar y mencionar. Yo creo que ya es tiempo de empezar a buscar mucho más información, digamos, reemplazando el cambio climático por la geoingeniería. Y busquemos justamente qué es lo que está sucediendo realmente con los cielos de nuestro mundo, porque las prácticas que se están llevando a cabo realmente son notables y están interfiriendo muchísimo con todo lo que tenga que ver con los eventos naturales. O sea, busquen geoingeniería y empecemos a ver justamente de que tal vez este tipo de información que nos tiran con el cambio climático esté escondiendo prácticas que tal vez no sean tan santas. Perfecto. Oscar, en 20 segundos, ¿qué es Cazatormentas? Cazatormentas es un grupo de voluntades que trata justamente de mostrar que sin servirse de nadie podemos tener un buen servicio. Perfecto. Está en Facebook, ¿no? Sí, señor. Bien, ¿Cazatormentas del Sur o Cazatormentas? Cazatormentas del Sur. Perfecto. Le agradecemos a los tres. Muchas gracias. Y seguimos nosotros, por supuesto, en Plan A. Ya cuando volvamos estaremos hablando de medicina reproductiva, pero para esto falta antes un consejo y tiene que ver justamente con viajar. Hay un nombre que es sinónimo de experiencia y seriedad. Bienvenido, Susana Piris Viajes, tu puerta a un mundo de emociones y experiencias únicas. Andá preparando la valija, saca tu pasaje y preguntale a Susana Piris Viajes cuál es tu destino, turismo nacional e internacional. Encontranos en www.susanapirisviajes.com.ar o Córdoba 1452, piso cuarto, Palacio Minetti, porque tu aventura comienza aquí. No te vayas, seguimos en Plan A.